15 a 20. Tratado de la naturaleza humana, por Hume, 1739, editorial Porrúa. Análisis de la obra por Francisco Larroyo. La Ilustración en Inglaterra. 0.2. Rasgos distintivos. Etapas. John Locke. Suelen algunos historiadores de la filosofía, Hirschberger, Bagnano, Fraile, poner fuera de la Ilustración inglesa a los clásicos representantes del empirismo inglés, Locke, Berkeley, Hume. Tremendo error. Ni por la temática ni por la cronología es aceptable esta manera de proceder. El empirismo es una pieza clave no solo de la filosofía insular, sino de todo el desarrollo de la época de las luces. Muchos deístas, ya de la isla, ya del continente, toman como fundamento al empirismo. Lo propio acontece con los moralistas, y los historiólogos, y los filósofos de la ciencia. Hay más, el empirismo documenta con frecuencia aquella apertura crítica, anticonformista, antitradicionalista, inseparable de la época. La filosofía de la Ilustración nace en Inglaterra, John Locke es su caudillo. Allí pudo desarrollarse gracias a un ambiente de tranquilidad política, terminado el periodo revolucionario, que culmina en la llamada Revolución Incruenta, 1688. Pierre Bayle es el pionero del iluminismo francés, en el cual, por cierto, sobresale la crítica social y las corrientes del sensismo y materialismo. Leibniz, a su turno, inaugura la Ilustración alemana, conciliadora, en verdad, pero justo al tomar posición de manera relevante respecto de Locke y de Bayle. 5 comprensivas ideas recortan, por así decirlo, la filosofía inglesa de la Ilustración. A. El empirismo, que convierte nada menos en centro de gravitación el tema del entendimiento humano, inaugurando así una problemática que dominará la filosofía posterior. B. El deísmo, ello es, la creencia en la divinidad, pero de una divinidad que se manifiesta a la razón del hombre, religión natural, y no de un ser revelado históricamente, acaso de manera milagrosa. C. La moral naturalista, a saber, una moral independiente de cualquier religión positiva y de toda suerte de revelación sobrenatural. D. El liberalismo, o sea, la doctrina que postula la defensa, organización y práctica de la libertad humana en la vida política. E. La francmasonería, aunque nacida en los gremios de la Edad Media, masón, albañil, constructor, adquiere en Inglaterra, hacia esta época, la forma de una sociedad secreta universal de librepensadores, de carácter filosófico, al servicio de una vida progresista, filantrópica y solidaria, bajo la guía de la razón iluminadora, y, consecuentemente, enemiga de prejuicios y supersticiones. Complejo cuadro el de la filosofía de la Ilustración en Inglaterra. Las unidades que lo integran son poliédricas. 1. John Locke, la fundamentación del empirismo moderno. 2. Grandes hombres de ciencia, Newton, Boyle. 3. Iniciales discípulos de Locke, Burtoge, Brown, Norris, Hartley. 4. Deístas y librepensadores, Toland, Collins, Tyndall, Chubb, Bolingbroke. 5. Moralistas e inmoralistas, Shaftesbury, Clarke, Hutcheson, Mandeville, Butler. 6. George Berkeley, el empirismo inmaterialista. 7. David Hume, el sistema del empirismo. 8. Seguidores y opositores de Hume, Adam Smith y la ciencia económica. 9. La filosofía del sentido común, Thomas Reid. 0.3. John Locke, fundamentación del empirismo moderno. John Locke es el filósofo inglés por excelencia. En su persona concurren los rasgos dominantes del pensar británico: juicio inteligente, equilibrado, enemigo de toda actitud extremista, imagen realista y sobria de la realidad, síntesis oportuna de tradición y progreso, liberalismo político y tolerancia religiosa, sentido práctico de la existencia humana. Bien que el empirismo en lucha contra la doctrina racionalista, o intelectualista,
se ha presentado a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental, en los tiempos modernos por obra de Locke recibe una fundamentación de tal alcance que termina proyectándose en las vertientes todas de la concepción del mando y de la vida. A. Vida y obras de John Locke. Como ya quedó dicho, con John Locke, 1632-1704, se inicia la Ilustración en Inglaterra. Nace en Warrington, cerca de Bristol, se educa en Westminster y Oxford. En la universidad de esta última ciudad adquiere una suficiente información de la filosofía escolástica. Pero pronto se aparta de ella gracias a la lectura de las obras de Descartes, Gassendi y Hobbes. En un principio trató de hacerse eclesiástico, después, optó por los estudios de química y de medicina, los cuales se renovaban experimentalmente a la sazón. Tras la muerte de Oliver Cromwell, 1658, que favoreciera el puritanismo tolerante, fueron restaurados en el poder los Estuardo, y se impuso dogmáticamente el anglicanismo episcopal. Toma Locke entonces la causa liberal de los Whig, partido opuesto al de los Tory, o conservadores. Pero al caer en desgracia en 1672 su amigo el conde de Shaftesbury, abandona Inglaterra. Viaja por Francia y Holanda. En esta última colabora en los planes de la Revolución Liberal Inglesa, que triunfa, al fin, en 1688, y se establece el régimen parlamentario. Ya en Inglaterra pudo dedicarse con creciente éxito a su obra, a pesar de su quebrantada salud. Su norma de vida fue amar la verdad por amor de la verdad misma bajo la enseña de la tolerancia y de la libertad. En 1690 aparece su ensayo sobre el entendimiento humano, en que se fundamenta el empirismo de manera crítica. También en 1690, dos tratados sobre el gobierno civil, donde quedan formuladas las bases del liberalismo y de las concepciones del Estado moderno. Antes, en 1689, había publicado Cartas sobre la tolerancia. Sus pensamientos sobre educación, 1693, redactados en forma de cartas, influyeron sobre Rousseau. Importante también es la racionalidad del cristianismo tal como figura en la Escritura, publicado en 1695. Entre la obra póstuma de Locke cabe mencionar, The Conduct of the Understanding y Examination of Malebranche's Opinion of Seeing All Things in God. Ambos estudios quedaron inconclusos. La exposición de Locke es clara y, de continuo, concreta y convincente, lo que contribuye a convertirlo en un pensador popular, promoviendo así el ideal de muchos ilustrados de expandir la cultura dentro del gran público. Había que trabajar para que el público se instruyera. Lo que también crea en buena parte la terminología clásica del empirismo. Inclusive sus grandes sucesores, Berkeley, Hume, aceptan, bien que a beneficio de inventario, sus innegables aciertos en este respecto. B. El entendimiento humano. Sus límites. Es patente, el iluminismo tiene un acentuado rasgo antropológico. Lo que lo subraya y lo confirma. Tema clave de la filosofía es el entendimiento humano. Si ésta es saber, saber fundamental, precisa averiguar ante todo quién conoce y cómo conoce. Con tal acerto, toca el autor otra vertiente de su filosofar. La puerta de entrada de la filosofía es la doctrina del conocimiento, y, a decir verdad, en esta disciplina obtiene el pensador inglés decisivos e inestimables logros. Tras de formular la comprensiva temática de dicha disciplina, suministra soluciones clásicas de reiterado reconocimiento. En su ensayo, Epístola al lector, hace una remembranza clara del histórico hecho. Refiere que dialogando sobre ciertos problemas después de habernos fatigado algún tiempo, sin poder resolver las dudas que nos embarazaban, se me ocurrió que seguíamos un mal camino, y que, antes de comprometernos en aquella clase de investigaciones, era necesario examinar nuestra propia capacidad y ver qué objetos están a nuestro alcance y cuáles por encima de nuestra comprensión. Cuando se llega a un límite del conocimiento, de información comprobable, viene la especulación y en ella, hay divagación. Todos los alegatos siguientes, solo vienen a ser parloteo desquiciado.
Desde entonces su primera y gran preocupación fue estudiar el origen, la certeza y la extensión de los conocimientos humanos, así como los fundamentos y los grados de creencia, de opinión y sentimiento que pueden tenerse respecto de los diferentes objetos que se refieren a nuestro espíritu. Yo no habré perdido del todo mi tiempo meditando sobre esta materia si, examinando de una manera clara e histórica todas estas facultades de nuestro espíritu, puedo hacer ver de alguna manera por qué medios nuestro entendimiento llega a formarse las ideas que tiene de las cosas y puedo señalar los límites de la certeza de nuestros conocimientos y los fundamentos de las opiniones que se ven reinar entre los hombres. Si las bases o fundamentos de una explicación están débiles, o no pueden tener comprobación, todo lo que sigue, a fuerzas cae en baches de mera confusión. C. El método psicológico. Origen y ámbito del conocimiento. Lo que asume de inmediato una actitud crítica. ¿Se puede conocer? ¿Cómo? La respuesta la da, agrega, el análisis de nuestro instrumento cognoscitivo, a saber, el intelecto. Al analizar vemos que el entendimiento se ofrece como una actividad, no como un ser, acaso metafísico, ello es, un alma sustancial. La conciencia es un proceso heterogéneo, dentro del cual figura el saber. Hay que volver la mirada a esta experiencia, empirie, y atenerse a ella, so pena de pasar por alto la realidad. Empirismo. Lo que es el fundador del método psicológico. Método tal consiste en explicar y comprender las ideas filosóficas recurriendo al origen y génesis de estas en la conciencia humana. Así, queda explicado el concepto de sustancia en cuanto se descubre el proceso psíquico a través del cual el hombre llega a la noción de un objeto, tomado como ejemplo de tal categoría. Demuestra contra Descartes que el hombre no posee ideas innatas. Si las hubiese, no habría necesidad de forzarse en obtenerlas. Ya están ahí, y surgirán por arte de magia, aún en contra de nuestra voluntad. El alma viene al mundo como un papel en blanco. ¿Por qué mecanismos se forman en nosotros las ideas? Aplicando el método introspectivo descubre lo que dos vías diferentes, la experiencia externa y la experiencia interna. La externa proviene de la sensación, que es la modificación que experimenta el alma cuando los sentidos la excitan directamente. La interna es el camino de la reflexión, que es la autopercepción del alma de su propio acontecer. ¿Y qué es lo que excita a los sentidos? Los estímulos, los orígenes de los cambios. El ámbito del conocimiento se visualiza clasificando las ideas en simples y complejas. Las primeras tienen su origen en uno o más sentidos o en la combinación de ellos con la reflexión, como la idea de la extensión. Las segundas se integran por la combinación de varias ideas simples, como la noción de sustancia. La idea de sustancia solo incluye el conjunto de cualidades observables de un objeto. En las percepciones de las cosas que la experiencia externa revela, se descubren ciertas cualidades que no siempre corresponden a dichas cosas, y otras que sí le pertenecen. Aquellas cualidades verdaderamente objetivas, que nos llegan por más de un sentido, como el movimiento, la extensión, las llama Locke cualidades primarias, las cualidades subjetivas, suministradas por un solo sentido, como el color y el sabor, son designadas cualidades secundarias. ¿Y por qué son subjetivas? Por el mero hecho de que los sentidos tienen diferente calibración según el individuo que percibe. D. La certeza empírica. El criterio de verdad. La asociación de las ideas. En cuanto a la certeza del conocimiento, Locke estima que, dado que todo conocimiento proviene de la experiencia, es esta la única fuente que puede garantizar la verdad de aquel. En tal empirismo lo verdadero se funda en la concordancia interior de las ideas obtenidas en la propia experiencia. Otra idea muy importante de la filosofía de Locke y, en general, de todo el empirismo inglés, es el concepto de asociación. La psique humana se explica, conforme a este concepto, por un enlace regular y permanente de las representaciones. Aunque impulsor de la doctrina de la asociación de las ideas, Locke no sucumbió a la tesis extrema del asociacionismo,
el cual trata de reducir todo hecho de conciencia a un enlace de elementos psíquicos, atomismo psicológico, de manera como lo llevará a cabo más tarde David Hartley. Fronteras, leyes y grados del conocer. El terminismo. El conocimiento reside en una representación de compatibilidad o de incompatibilidad de ideas, agreement or disagreement, ligazón u oposición. Fuera de esto no hay conocimiento, sino opinión, conjetura, creencia. Es saludable el advertir las fronteras de su territorio. Las especies, leyes, del conocimiento son 4, identidad, o diversidad, relación, coexistencia, o conexión necesaria, y experiencia real. Hay, además, grados de conocimiento, sensitivo, intuitivo, demostrativo. Por este camino se forman los contenidos interiores, se constituyen todas las representaciones, en un complejo de ideas individuales y particulares. Sin embargo, ante la imposibilidad de dar a cada cosa singular un nombre específico, la mente recurre a símbolos convencionales, a términos generales, a nombres comunes, que permiten comunicarnos las ideas unos a otros. Los conceptos no son más que estas ideas generales, obtenidas por abstracción y expresadas en términos de lenguaje. En resumen, los conceptos son estados psíquicos que se representan por medio de signos, semiótica. Moral utilitaria y religión razonable. De su tesis general lo que deriva, consecuentemente, una moral psicologista. Bien y mal. Es respectivamente, lo que favorece o impide los deseos necesidades del hombre, provocados por el sentido de placer o de disgusto, efecto de la cualidad de las representaciones. Es obvio. Se trata de un determinismo que pone los fines de la moral en la utilidad y en la felicidad personal y en la satisfacción por la estima social, ello es, el honor. Lo moral se presenta como obediencia a un mandamiento superior o autoridad que puede ser ley divina, ley positiva u opinión pública. Pero en todo caso lleva consigo una intervención activa de la voluntad, que puede elegir entre aceptar o rechazar los deseos determinados por el placer-dolor, mirados como bien-mal. Sin embargo, la voluntad no puede alterarlos. Únicamente es capaz de evitar la ejecución de un deseo dando paso libre a otro. La religión tiene su peculiar objeto en aquel misterioso incognoscible ubicado más allá de nuestras representaciones, y que es sugerido pero no descrito, por nuestras sensaciones y razonamientos. Aquí se extiende el territorio de la fe, en donde Dios nos habla por revelación, que nunca puede ser contraria a la razón, pues el ser divino, como lo muestra el Evangelio, es la sabiduría por excelencia. El liberalismo. En política da lo que la moderna concepción liberalista acepta, por cierto, el contractualismo, necesidad de acuerdos, de contratos, pero difiere de la tesis egoística de Hobbes, donde cada quien está más interesado en su placer que en el de los demás. ¿Acaso hemos cambiado en algo? Los hombres se asocian precisamente para defender sus derechos de libertad e igualdad. Ninguno debe causar daño a otro en la vida, en la salud, en la libertad, en la propiedad. Mas, esta idea sigue en boga en la sociedad, pero no se respeta de ninguna manera, acrecentando los conflictos, en un tren sin estación, sin poder detenerse. De esta guisa el estado social no se contrapone, sino que continúa y mejora el estado de naturaleza. Entre individuos y sociedad hay un pacto de sujeción, con renuncia y transferencia de derechos, pero es un pacto bilateral que satisface las exigencias de la naturaleza humana garantizando los derechos de cada uno contra el abuso de otro, sea quien fuere. Pero, si vemos esto, los políticos se encargan de lanzar al drenaje tales ideales sociales. Ellos se sirven del pueblo, como vulgares reyezuelos. El principio de la división de poderes garantiza la seguridad y justicia de los ciudadanos, ya que quien legisla no gobierna, quien gobierna no legisla, quien juzga no legisla, quien tiene poderes legislativos no juzga. Esta preventiva separación entre poder legislativo, ejecutivo y jurisdiccional ha de impedir toda arbitrariedad, privando a quien legisla del poder de aplicar la ley en su provecho, a quien gobierna del poder de hacer leyes a su antojo, a quien juzga
del poder de instituir normas para acusar o absolver a tenor de sus intereses. TV escribe. Muy hermosa es la forma de pensar de John Locke, pero absurdamente fuera de la realidad social. Los que están en el poder político, primero velan por sus intereses antes que proceder con justicia. Locke propone división de poderes, para prevenirse ante la codicia humana, la vulnerabilidad de los principios nobles. Mas no enfatiza que en sí, el ser humano es gustoso a formar pandillas, facciones enfocadas en el abuso gracias al poder que se les confiere o adquieren del modo que les acomode.